Adormideras, el cultivo más controvertido del mundo. Venerado en la antigüedad por sus efectos placenteros y propiedades medicinales, el opio ha enganchado a sus consumidores durante siglos. En la actualidad se ha extendido por todo el planeta, desde los fumadores de opio del siglo XIX de China hasta las montañas de Afganistán y las calles de las ciudades de todo el mundo. El opio y las drogas que derivan de él, los opiáceos, la codeína, la morfina y sobre todo la heroína, son algunas de las sustancias analgésicas más eficaces conocidas por el hombre. Pero su potencial de abuso y adicción convierte al opio tanto en una bendición como en una maldición. Opio, una bendición y una maldición. En los años 1870, los principales consumidores de opio en América eran mujeres blancas de mediana edad. Tomar opio es algo genial para la mente y el cuerpo. Todo va bien. En realidad, presentaba todos los síntomas de una adicta. Algo que nunca pensé que sería. La madre naturaleza no ha podido dar al ser humano mejor analgésico ni mejores sustancias calmantes que los opiáceos. Y esa es la verdad desde hace 9 o 10 milenios. Bueno. ¿Está lista para hablarnos un poco sobre su calmante, Valerie? La morfina o un sustitutivo de la morfina son lo único que calma el dolor. Y es un dolor bastante común. Lo tengo desde toda la vida. A ti, si te haces una contractura, se te va en unos minutos o en un par de días. Pero este dolor no se va. No tener ningún alivio sería una verdadera cruz. Me han puesto morfina de liberación lenta. Así es. 2 lotes cada 12 horas. Sí, y de hecho, le hemos puesto un calmante nuevo, ¿no? Oxicontina. Sí, he dicho morfina. Quería decir morfina sintética. Exactamente, sí, sí. Normalmente no puedo pasar sin ello. Y es terrible pensar en la cantidad de gente con dolores que no tiene ayuda. El opio ha desempeñado un papel importante en la antigua medicina como analgésico y antídoto en muchas culturas a lo largo de la historia. Los primeros testimonios escritos sobre el consumo del opio como medicina proceden de la antigua Grecia. Lo que empezaron a hacer fueron tinturas con opio. En otras palabras, cabezas de adormideras y extractos de cabezas de adormidera disueltas en vino, como un líquido que se podía beber. Eso después se convirtió en medicamentos habituales en las boticas y en las consultas de los médicos hasta la Edad Media, y hacia mediados del siglo XIX, la producción de opio se volvió más importante. En los años 1870, las principales consumidoras de opio en América eran mujeres blancas de mediana edad. Lo mismo ocurría en Inglaterra. En América era en el sur. En Inglaterra era en Fens. Lo usaban porque no tenían penicilina, no tenían aspirina. Como tenían unas condiciones de salubridad pésimas, la gente tenía diarreas. Los opiáceos solían estreñir y eran como una especie de antídoto para todo tipo de molestias y dolores. Había una amplia gama de medicinas patentadas, desde los polvos para la fiebre del Dr. James o las pastillas de Collis Brown. Y lo curioso, desde una perspectiva moderna, es que se suministraban y daban a niños, para tranquilizar a bebés y demás. Como el opio también estaba disponible como tintura, fue una droga que la mayoría de la gente tomaba por su cuenta. Esto marca un gran contraste respecto a China.
donde el opio normalmente se fumaba, y fumar opio se consideraba más bien una actividad social. Por eso en China se observó en el desarrollo de las ciudades lo que más tarde llamaríamos fumaderos de opio, que eran el equivalente a pubs donde la gente se reunía y consumían opio juntos. Era una cultura muy distinta a la cultura del opio británica y europea. Pero los placenteros efectos del opio no eran distintos a los de Occidente. Aquí era la panacea para todas las aflicciones humanas. Era el secreto de la felicidad. Algo sobre lo que los filósofos habían discutido durante tantos años, por fin se había descubierto. La felicidad ahora se podía comprar por 1 centavo y metértela en el bolsillo del chaleco. Las confesiones de un inglés comedor de opio del poeta del siglo XIX Thomas de Quincy describen el placer y el dolor de su experiencia con el opio. Existen famosos consumidores románticos de opio a lo largo de todo el siglo XIX, pero realmente destacan Samuel Taylor Coleridge y luego su protegido, Thomas de Quincy. Ambos son muy buenos ejemplos de lo difícil que era separar el consumo médico del recreacional en aquel entonces. Ambos empezaron a consumirlo como medicina para achaques, como hizo mucha gente, pero a diferencia de la mayoría, cada uno de manera diferente. De Quincy, de forma mucho más explícita que Coleridge, empezaron a darse cuenta de que en realidad tenía efectos muy interesantes en los procesos mentales, que cuando lo consumías entrabas en un estado de ensoñación que resultaba muy agradable, pero también en cierto sentido más que agradable. Te daba la capacidad de centrarte en el funcionamiento interno de tu propia mente, a relajarte y a percibir visiones que podías elaborar y al mismo tiempo empezar a entender la forma en la que tu propia mente funcionaba y descubrir toda clase de pasajes secretos que no conocías entre las distintas partes de tu pensamiento, pero también es muy específico sobre su naturaleza adictiva, la forma en la que te produce tentaciones y resulta muy difícil de controlar su consumo y muy fácil empezar a aumentar la dosis, y si dejas de consumirlo sufres una especie de abstinencia y pesadillas horribles. Pero ha llegado la despedida. Una larga despedida de la felicidad. Una despedida de las sonrisas y las carcajadas. Una despedida de la paz mental. Una despedida de la esperanza y de los sueños tranquilos. Ahora ha llegado a una ilíada de congojas. Por ello, ahora tengo que tomar nota de los dolores del opio. Fue una innovación tecnológica, la invención de la jeringuilla hipodérmica en 1853, lo que introdujo los opiáceos en la era moderna. La jeringuilla mejoró tanto su efectividad médica como su potencial adictivo. El uso de la jeringuilla fue bastante intenso durante la contienda. La Guerra Civil Americana es la primera guerra en la que se registró el uso de morfina y jeringuillas. En la época de la Primera Guerra Mundial, se extendieron las preocupaciones sobre los soldados heridos que volvían siendo adictos a él. A menudo su adicción era secreta y tenían que cometer delitos para conseguir su ración de morfina. Cuando transformas la forma de consumo puede hacer que la droga sea más peligrosa. La creación de las jeringuillas hipodérmicas a mediados del siglo XIX transformó el consumo de muchas drogas. Fue algo maravilloso para la medicina, pero no muy bueno cuando se transformaba en consumo recreacional y adicción. Cuando se descubrió que las sustancias originarias de la adormidera reducían el dolor, el ser humano adaptó dichas sustancias a propósitos clínicos. Y al descubrir una variedad de sustancias diferentes de este tipo, y al sintetizar otras y desarrollar distintos sistemas de administración, la medicina ha llevado la terapia farmacológica opiácea a otro nivel. Y no hay mejor forma ni medio más eficaz de aliviar el dolor. En el Centro Médico Beth Israel de Nueva York,
Brad está siendo tratado por el síndrome de dolor regional complejo. Se trata de una enfermedad crónica caracterizada por dolores intensos y continuos. Intento hacerlo rápido. ¿Y tu grado de dolor ahora es de...? 8. 8. Valoramos el dolor, valoramos la sedación. En pacientes como este, la mejor forma de conceptualizar el cuadro clínico es cuando el dolor es su enfermedad crónica. No hace falta decir que se tiene que tomar un enfoque holístico, en el que los objetivos son reducir su dolor al mismo tiempo que se intenta mantener su capacidad de funcionamiento y funcionamiento físico, psicológico y social. Está siguiendo una terapia de opiáceos orales crónicos, tanto como droga de larga actuación como de corta actuación, y es una dosis bastante elevada, por lo menos el equivalente a 2 gramos de morfina al día. Desgraciadamente, por supuesto, como todas las otras sustancias que se usan como medicamentos, los beneficios se ven equilibrados con los riesgos, y esos opiáceos tienen riesgos considerables en cuanto a efectos fisiológicos adversos, y también tienen el riesgo de abuso y adicción. Empezó como una diversión, algo divertido que hacer cuando salía y demás. Te consume. Es como vivir en un mundo de sueños. Gracias a Dios que no soy tan miserable y ya ha dejado de ser un problema. Tomar opio es algo genial para la mente y el cuerpo, todo va bien. No tienes dolores físicos, ni mentales, ni emocionales, todo es genial y simplemente es maravilloso. Y según progresa la vida, a más dolor me tenía que enfrentar, a más ansiedad y estrés. Lo usaba para enmascararlo todo y la droga tomó las riendas de mi vida. La controlaba y yo me sentía fuera de control. Cuando consumes te sientes muy nervioso. Te sientes motivado a hacer lo que sea por conseguir droga de la forma más fácil. Es como estar desesperado por algo. Es muy difícil de explicar. Y entras en una especie de estado compulsivo. La adicción se caracteriza por tener necesidad de la droga, pérdida de control frente a ella y abuso compulsivo y continuado de la droga a pesar del daño. El último descubrimiento al respecto es que probablemente alrededor del 10% de los seres humanos tienen una predisposición genética a desarrollar este aberrante uso asociado con un modelo de consumo adictivo, alrededor del 10%. Era dañino a todos los niveles. A menudo dormía en la calle. Iba de tienda en tienda intentando robar champán o carne o algo que pudiera revender. Y lo único que te mantiene es conseguir más dinero para consumir más droga. Es algo muy oscuro y deprimente. Y que tengas la facultad crítica de decir, tengo un problema, y después tengo que hacer algo al respecto, no parece llegar nunca. El consumo de drogas es una cosa distinta a la adicción. La gente que desarrolla adicción son consumidores, pero la mayoría de la gente que consume drogas no son adictos. El abuso de drogas, como mejor se define, es como cualquier consumo de una droga que esté fuera de las normas sociales. Ahora, lo primero que tienes que entender cuando utilizo esa definición es el reto que supone, porque ¿quién define las normas sociales? Culturalmente, en la mayoría de las sociedades mezcladas, las normas sociales son definidas por la cultura mayoritaria. Si me preguntas por qué el consumo de la heroína, la cocaína o la marihuana termina siendo ilegal y el de otras drogas legal, es algo que ha tenido básicamente que ver con quién ha consumido dicha droga, no con la droga en sí misma. Es decir, ¿por qué siempre se dice que el alcohol o el tabaco deben ser legales y la marihuana ilegal? No tiene sentido desde una perspectiva de salud. Pero si te fijas, en Estados Unidos hicieron las primeras leyes antiopio en los años 1870 y 1880 dirigidas a las minorías chinas y a los inmigrantes que trajeron esta droga, este extraño hábito de fumar opio. Al trabajar, digamos, unas 70 u 80 horas a la semana, querían poder relajarse como lo hacían en su país, pero el miedo era,
Dios mío, ¿qué harán a nuestras mujeres y niños? ¿Atraerlos a estos fumaderos de opio, volverlos adictos y violarlos? Porque nuestra percepción de lo que te hace una droga también tiene que ver con quién consuma dicha droga, aún más que las propiedades específicas de la droga en sí. En muchas partes de Asia en la actualidad, el consumo de opio sigue siendo considerado como una parte normal e integrante de la cultura y la tradición. En la actualidad, parte de la población sigue consumiendo opio de manera tradicional, añadiéndolo al té y bebiéndoselo. No supone un problema para nosotros, pero esas tradiciones han sido corrompidas. El periodo soviético influenció en el deterioro de esa tradición. Hubo largas campañas contra el consumo de drogas durante ese periodo. Pero ahora la heroína está más extendida que el opio, porque es más fácil de consumir, se disuelve más rápido y es más fácil de transportar. En Tayikistán, el opio se consumía tradicionalmente en la medicina familiar. Pero en la actualidad, el tráfico de heroína de Afganistán, de camino al mercado global ilegal, se está desbordando entre la población local. Hay un tsunami de heroína por toda Asia Central y Rusia, que está causando un dramático aumento en la drogadicción entre los jóvenes y dando lugar a un gran aumento del VIH y el SIDA. El miedo de ser encontrados y detenidos mantiene a muchos consumidores de heroína lejos de los pocos centros de reducción del daño que están disponibles. Los equipos de sanidad móviles tienen que echarse a las calles por las noches para localizar a los consumidores y proporcionarles jeringuillas limpias y condones. Mira, no estamos en una zona pobre de la periferia, sino en una zona muy elegante. Hemos bajado a donde no se mueve la gente corriente y este es el panorama que vemos. Miradlo vosotros mismos. Alfombras, colchones, cojines, ropa, jeringuillas y condones. Te hace pensar que hay una vida alternativa a pleno rendimiento aquí abajo. Mi marido era drogadicto y yo era una chica tímida y tranquila. Luego empezó a haber problemas con mi marido, luchas constantes y peleas, y me cansé. Así que me ofreció probarlo. Lo probé y me gustó. La dependencia a la droga excluye a miles de personas de la sociedad. Las personas cercanas a los consumidores también se ven afectadas, especialmente con problemas de salud. Tenía una familia, hijos, un marido y a mi madre. El daño es tremendo. Lo he perdido todo. Estoy infectada con el VIH y la hepatitis C. La vida podría haber sido muy diferente para Julia. Si Tayikistán no hubiera sido una de las principales rutas de tráfico de heroína de Afganistán, puede que nunca hubiera entrado en contacto con uno de los opiáceos más refinados y potentes. Cuando la medicina era más primitiva, en cierto modo, la gente tomaba algo más de precaución. En la actualidad, cada vez hay más drogas farmacéuticas. En Estados Unidos, el año pasado, murió más gente por sobredosis relacionadas con opiáceos farmacéuticos que con la heroína en sí.
De los opiáceos farmacéuticos se puede abusar tan fácilmente como de las drogas ilegales. Los adictos a la heroína a menudo recurren a opiáceos con receta comprados en el mercado negro cuando no hay mucha oferta de heroína. Existe una amplia gama de drogas farmacéuticas que son recetadas a la gente y hay todo un mercado en torno a ellas. Las puedes comprar, quiero decir, la hidrocodona cuesta 1 libra o 50 peniques. El sulfato de morfina, dependiendo de su grado de potencia, va de las 2 libras a las 10. Hay todo un mercado negro en torno a estas drogas. Este fue el caso de la droga OxyContin, que inundó el mercado ilegal en Estados Unidos y Canadá. Bueno, en primer lugar, la OxyContin era fácil de conseguir, porque mucha gente conseguía recetas para ella y era barata, hasta que empezó a subir la demanda. Mucha gente pensaba que como se podían vender no era algo malo, que no era un opiáceo real, y que como venía de un médico estaría bien, así que su demanda aumentó increíblemente y todo tipo de gente la consumía. Otros se pueden volver adictos a las drogas que empezaron siendo recetadas por sus médicos. Era adicta al Valium de codeína y al fosfato de codeína. Y empezó en los 70 con el Valium porque iba a examinarme del carnet de conducir y estaba muy nerviosa. Leí un libro en el que decía que si hacías el examen de conducir y estabas nerviosa, le pidieras al médico que te recetara un tranquilizante. Y eso hice, pero no solo me dio uno, me dio un bote entero. Así que me tomé uno y funcionó. Y entonces fue a más, y a más, y a más. Aquellos que consumen la droga de forma recreacional para escapar de un estado de ánimo deprimido siempre han estado ahí. Así que el problema es que los medicamentos recetados para propósitos médicos legítimos se puedan utilizar mal y en algunos casos se utilizan mal hasta el punto que se desarrolla la adicción. Ese riesgo siempre ha existido y ese riesgo siempre existirá si coges una sustancia potencialmente abusiva y la introduces en la comunidad. No solo acaba con el dolor, sino que te hace algo más. Me animaba y me hacía sentir mejor emocionalmente conmigo misma también. Estaba saliendo de un matrimonio muy malo. Eso es lo que me pasaba al principio. Y esto me permitía olvidarme de lo que estaba pasando. Y me ayudaba a dormir. Da igual la clase de opiáceo que sea. La gente comienza a abusar de ellos por razones similares. Tanto Julia como Jenny estaban saliendo de 2 matrimonios problemáticos con dolor emocional. Pero existe el error común de que como la droga se fabrica y se vende en una farmacia en lugar de un camello en la calle, es en cierto modo más segura y menos adictiva. Me estaba volviendo muy desconfiada, reservada, muy difícil de soportar. En realidad mostraba todos los síntomas de una adicta, algo que no pensaba que sería. Si alguien me lo hubiera planteado, habría dicho, no. Soy una señora de clase media que no puede ser una adicta. Y esto va con receta, así que ¿cómo voy a ser una adicta? Los músculos de las piernas me dejaron de funcionar prácticamente a partir del Valium. Y luego me permitieron tomar más codeína para el dolor. Diría que he perdido unos 10 años de mi vida por las pastillas. La clasificación legal del opio ha cambiado a lo largo de los años, dependiendo de quién lo consuma y de dónde se consuma. ¿Es una bendición o una maldición? Solemos pensar que el yonki, sea cual sea la imagen que nos venga a la mente, consume heroína. Y que en cierto modo una persona de clase media consume una droga, o los negros otra, o los blancos otra, o los pobres otra y demás. En general resulta que no es cierto. Normalmente tiene mucho más que ver con dónde vivas.
El consumo de drogas ilegal o ilícito es básicamente la forma de la sociedad de clasificar ciertos comportamientos e identificarlos como abuso claro, porque está escrito así en las leyes.